Que el Señor Jesucristo los bendiga a las personas que esta transmisión la van a ver. Que la paz de Cristo sea con todas las personas que lleguen a mirar esta transmisión. El propósito de este video que voy a compartirles es para la edificación del cuerpo de Cristo y también es para que aprendamos a conocer un tema muy importante y es el tema de los diezmos. Vamos a hablar de este tema que causa mucha polémica. Si hay un tema que causa polémica, si hay un tema que ha causado mucho revuelo, es este tema. Muchas personas han utilizado este tema para tratar de difamar a las iglesias, difamar a los pastores, y también vamos a hablar tanto del lado de nosotros como también vamos a mirar algunos puntos en los cuales muchas veces las personas también tienen la razón y no podemos estar a favor simplemente de lo que nos conviene. Tenemos que estar a favor de la verdad y obviamente que la verdad pues es la palabra de Dios. Si usted es una persona madura, le aconsejo que mire este video. Si usted es una persona que no le interesa aprender y solo le interesa criticar, murmurar, este video no es para usted. Este video es solo para personas maduras que les interesa aprender la palabra de Dios y vamos a hablar sobre el tema de los diezmos. Bueno, vamos a hablar sobre la genealogía de los diezmos y vamos a empezar hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos a mirar cuál fue el inicio de los diezmos y vamos a mirar en el tiempo actual que estamos, que la dispensación de la gracia, si los diezmos siguen vigentes, no siguen vigentes, cómo se lo debe hacer. Entonces, vamos a empezar leyendo la siguiente parte de la Biblia. Este versículo se lo vamos a invitar para que lo oiga. El primer versículo que vamos a leer es en el libro de Génesis, capítulo 14, el versículo 20. Estas citas bíblicas usted las puede buscar también en su casa y si usted quiere las puede anotar para que las lea cuando tenga más tiempo. Génesis, capítulo 14, versículo 20. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice de la siguiente manera, versión Reina Valera, lo puede leer en cualquier versión. Dice así, Génesis 14, 20, dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando Abraham regresó de una batalla, él tuvo la victoria porque el Señor se la dio. Y la palabra del Señor nos habla de que Abraham tuvo un encuentro con un personaje que en la Biblia se lo ha llamado como el rey de Salem o como Melquisedec. Y en este momento no voy a ahondar sobre quién es Melquisedec. Vamos a hablar es de la función y del rol que ejercía Melquisedec. Mire lo que dice Génesis 14, versículo 17. Lo leo desde más antes. Dice así, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. La Biblia habla que Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Esto también es tipo de la cena de Cristo, porque la Biblia nos habla más adelante del nuevo pacto que se iba a hacer, y el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Jesucristo. Entonces, esto era literal y simbólico al mismo tiempo. Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, dice, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces aquí podemos mirar que Melquisedec dijo estas palabras tan importantes, vea, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Melquisedec salió al encuentro de Abraham y mire lo que hizo Melquisedec. Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Eso representa algo espiritual. Pero también podemos mirar que luego que se le dio el pan y luego que se le dio el vino, la Biblia nos habla de que lo bendijo. Melquisedec hizo algo bien importante y es que bendijo a Abraham.
Y luego que fue bendecido, la Biblia dice que Abraham, en agradecimiento por aquella victoria que se le había otorgado de parte de Dios, Abraham diezmó lo del botín. Esto es bien importante, mire, dice la palabra del Señor. Dice Génesis 14, versículo 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, el Señor, mire que en este pasaje que encontramos, Él se glorificó y le dio la victoria a Abraham, porque Abraham ganó esa batalla porque Dios estuvo con él. No fue que Abraham era un excelente guerrero, era Dios que le estaba dando la victoria. Pero mire, el diezmo nace en el corazón de una persona que es agradecida. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que el diezmo, cuando inició, no fue porque Dios lo pidiese al hombre, no, el diezmo nace del hombre cuando es agradecido con Dios. En este caso, usted mire, a Melquisedec se le dio el diezmo de lo que Abraham tenía del botín, pero no fue que él lo pidió, no, en ningún momento se dice que Melquisedec le dijo a Abraham, dame el diezmo, no, Melquisedec le dio pan y vino y lo bendijo. Y mire lo que hizo Abraham. Abraham, en agradecimiento a Dios, dio el diezmo. Entonces, el diezmo nace en el corazón de aquellas personas que son agradecidas por todas las bendiciones que Dios le ha otorgado. Cuando miramos dónde inicia la genealogía de los diezmos, encontramos que la genealogía de los diezmos inicia con Abraham. Aquí vamos a hacer un pequeño pare. En el tiempo que vivió Abraham, todavía no se encontraba Abraham en la dispensación de la ley, porque la Biblia, para poder entenderla mejor, uno la puede entender mejor cuando la estudia por medio de dispensaciones. Dispensaciones son tiempos o lapso de tiempo en el que Dios trata con el hombre. Hay en la Biblia 7 dispensaciones y Abraham vivió en una dispensación que se llama la dispensación de la promesa. En el tiempo que Abraham vivió, todavía no había iniciado la dispensación de la ley. La dispensación de la ley inicia con Moisés. Mire que Abraham, él diezmó en una dispensación cuando todavía no se había mandado ningún mandamiento de Dios al diezmo. El diezmo, más adelante, en la dispensación de la ley, mire que Dios fue el que lo introdujo. Dios se agradó de esto y mire que Él introdujo algo que nació en el corazón de Abraham. El diezmo fue una manera de agradecerle a Abraham, a Dios, por la bendición de haberle guardado la vida a él, a sus hombres, y de haberle dado la victoria. Pero mire que ello fue más adelante introducido ya a la dispensación de la ley. Cuando a usted le digan que el diezmo es de la ley, la persona que le dice eso, usted dígale, mire lo que dice la Biblia, Génesis 14, versículo 20, el diezmo no nace en la ley, porque hay personas que dicen, el diezmo no está vigente porque eso es de la ley. El diezmo no es de la ley. El diezmo estuvo en la dispensación de la promesa antes de que se escribieran los 10 mandamientos, antes que se escribieran las 613 leyes aproximadamente que tenía el pueblo de Israel. Entonces, el diezmo es antes de la ley y es un corazón agradecido el que da los diezmos, para que ustedes lo tengan presente. Ahora sí, vamos a mirar que hubo otro patriarca que también dio los diezmos, y este patriarca del que vamos a hablar es un descendiente de Abraham. Voy a leer Génesis 28, el versículo 20, voy a leerlo. Dice de la siguiente manera, mire lo que dice, Génesis 28, versículo 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guarda en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y dice, y esta piedra, mire, que he puesto será por señal de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Mire, Jacob
habla la palabra de Dios que cuando él estaba huyendo de su hermano que lo quería matar, Esaú, él hizo un voto a Dios y él dijo: yo, Señor, si tú me bendices con el agua, con el alimento y me permites estar en este nuevo lugar y ser bendecido, él dijo: yo doy mi voto de que si tú me bendices material, financieramente, con la salud. Él está diciendo que iba a dar el diezmo. Mire, lo estoy parafraseando lo que él dijo. Dice que él deseaba ir a otra tierra lejana y regresar en paz. Y él dijo: si el Señor me concede la bendición económica y regresar en un futuro en paz, aquí hay una piedra una piedra en la cual yo recosté mi cabeza, y dice que la ungió con aceite, porque el aceite es tipo del Espíritu Santo, y él dice que derramó aceite como una señal de que hacía un voto delante de Dios. Y él dijo: si tú me bendices, más adelante voy a diezmar de todo. Él se fue con las manos vacías, pero después de 14 años regresó, dice la Biblia, con vacas, con muchísimas ovejas, cabras, siervos, siervas. Bueno, regresó bendecido y él diezmó de lo que Dios le había dado. Y eso también ocurrió en la dispensación que se llama la promesa. Ahí todavía no iniciaba la dispensación de la ley, porque este es el argumento que más utilizan los que niegan que hay que diezmar. Dicen: no, es que eso es de la ley. Estamos viendo que ellos estaban en la dispensación de la promesa, que es antes de la ley todavía. Entonces, para que lo tenga presente. Ahora, vamos a entrar ya a la dispensación de la ley. Vamos a entrar a la dispensación de la ley. Y cuando entramos a la dispensación de la ley, aquí ya Dios introduce los diezmos. Aquí ya Dios toma eso que ya existía y lo mete como una ley para el pueblo de Israel. Mire que esto ya fue más adelante. Voy a leerles Deuteronomio 14, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 14. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Deuteronomio 14, versículo 22, dice de la siguiente manera. Dice así: indefiniblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Mire lo que dice. La Biblia dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Los judíos, mire que recibieron un mandamiento de Dios, y el mandamiento que recibieron de Dios era que tenían que diezmar de todo el producto del grano que en el año Dios les bendijese. Pero mire que no solamente de eso, dice la Biblia: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo es el 10%, y la persona, cuando diezmaba en el tiempo ya de la ley, lo hacía a la tribu de Leví, y esto lo hacía en agradecimiento por las bendiciones que Dios le otorgaba en el año. Voy a continuar con la enseñanza. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. El versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no pueda llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Dice la Biblia, vea, y darás el dinero, dice, por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante. Mire lo que nos habla la palabra de Dios. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte de heredad conmigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Vendrá el levita que no tiene parte ni heredad conmigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán
y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga sobre toda la obra de tus manos que hicieres. Mire, el diezmo fue introducido por Dios a la ley, y el diezmo fue introducido de una manera, hermano, que era para el sostenimiento de los levitas. Dice la Biblia, los levitas eran aquella tribu que no había recibido heredad de territorio, sino que ellos, dice la Biblia, que la herencia de ellos era el Señor. Y la Biblia dice que ese diezmo de las personas que vivían lejos, porque el diezmo tenía que llevárselo donde estaban los levitas, pero la Biblia dice que si alguno de los hijos de Israel, alguno de los de las 12 tribus, vivía tan lejos que se le dificultara viajar, dice la Biblia que tenía que él vender las vacas o los animales que era del diezmo, y la Biblia dice que una vez cada 3 años por lo menos tenía que llevar ese producto y guardarlo, para que cuando los levitas fuesen a aquellos lugares, despensas, donde se guardaba eso ya en dinero, porque mire que en el Antiguo Testamento habían personas que diezmaban el animal, porque si una persona, digamos, tenía la forma de diezmar, por ejemplo, Dios lo bendecía, digamos, con animales, entonces él sabía, bueno, tengo esta bendición, de esta bendición una vaca es de diezmo. El levita podía recibir el diezmo siendo el animal que se lo entregaran, o podía recibir el dinero del animal, porque lo estamos viendo que si una persona no podía llevar el grano en físico, no podía llevar el aceite en físico, no podía llevar, digamos, lo que él trabajaba, que era el diezmo, si no lo podía llevar, dice que lo podía vender y podía llevar el dinero por lo menos una vez cada 3 años, si era que vivía muy lejos. Pero si la persona no vivía tan lejos, tenía cada año que llevar el diezmo donde los levitas. Ahora sí, mire que el diezmo fue algo que Dios lo instituyó, inclusive para el sostenimiento de las viudas y de los huérfanos. Mire, cada 3 años se dejaba una parte del diezmo, y con esa parte inclusive se ayudaba a las viudas y a los huérfanos. Mire, el diezmo era algo que beneficiaba tanto a los levitas como a las viudas y a los huérfanos. Y eso lo leímos en Deuteronomios 14, versículo 22 al 29, para que tenga en cuenta la cita bíblica que le leí. Bueno, entonces estamos viendo que los diezmos fueron introducidos a la ley, y era la manera de sostenerse económicamente los levitas. Estamos viendo que era la manera como se sostenían los levitas, los que le servían al Señor. También es importante darnos cuenta que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando estamos hablando ya de la ley, esto ya se convirtió en una ordenanza de Dios. Ese diezmo, cuando nació en Abraham, era voluntario, pero cuando se introdujo a la ley ya era algo que Dios lo mandaba. No era si usted quería hacerlo, sino que era un mandamiento. Ya Dios lo puso como una ley, como una norma, y esto tenían que cumplirlo las personas. Mire que dice la Biblia en Números 18:21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas, ellos eran los que tenían el derecho de utilizar los diezmos, porque esa era la manera como Dios sostenía a los servidores del tabernáculo, porque ellos se encargaban de los sacrificios, de los cánticos, se encargaban de las oraciones. Ellos eran los que hacían la parte de los rituales, y ese era un trabajo que Dios lo pagaba con los diezmos. Esa era la manera como Dios les pagaba a ellos, con los diezmos, porque también ellos se dedicaban de completo a la obra del tabernáculo. Bueno, y ahora viene esto, mire, y aquí voy a aclarar lo siguiente. Cuando llegamos a la nueva alianza o al nuevo pacto, el último versículo que habla la Biblia de los diezmos en el Antiguo Testamento es el versículo de Malaquías 3:10. Pero voy a explicarles este versículo de una manera que lo podamos entender bien. Malaquías 3:10 es un versículo que lo han utilizado
incorrectamente muchas personas por varias razones. Uno, por el desconocimiento de las escrituras, y dos, porque a veces las personas simplemente repetimos lo que los demás dicen, pero no tenemos un análisis de lo que verdaderamente quiere decir la palabra de Dios. Cuando leemos en Malaquías 3:10 dice, traed al alfolí, dice la Biblia, los diezmos. Y mire que esta era una manera de llevar el diezmo. Había unas despensas que se le llamaba alfolí y en esos lugares se guardaba. Mire lo que dice la palabra del Señor. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, para los levitas, obviamente. Y sigo leyendo, dice, Malaquías 3:10 dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no os abrí las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, ahí estamos analizando en Malaquías 3:10 que hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel ya no diezmaba. Como decir, el pueblo de Israel hubo un tiempo en que ellos diezmaban y cuando ellos diezmaban, ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios y al mismo tiempo estaban sosteniendo a los levitas. Pero hubo un tiempo en que los hijos de Israel se alejaron de Dios y al alejarse de Dios también dejaron de diezmar. Y mire que Dios habla a través del profeta Malaquías y les habla y les dice, traigan los diezmos porque ¿cómo quieren que mis servidores hagan el trabajo si no hay alimento en mi casa? Porque como les decía, los levitas dependían, era para su sostenimiento de los diezmos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, vea, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y ahí, mire, dice, prueben después. Y mire lo que dice tan importante esto, mire, vea, que cuando los hijos de Israel diezmaban, dice que esto acontecía, vea, que el Señor dice, abriría las ventanas de los cielos. Mire, el diezmo abre las ventanas de los cielos y dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, el diezmo es la llave para que Dios bendiga sus finanzas y bendiga su trabajo. Y leo el versículo 11, mire, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mire que cuando una persona de los hijos de Israel dejaba de diezmar, eso abría una puerta espiritual y el diablo cuando ve una puerta, él se mete obviamente abierta. Y mire que la Biblia habla de que cuando los hijos de Israel dejaban de diezmar, les iba mal en las finanzas, les iba mal en la economía porque les caía plaga a los cultivos, les caía langosta, les caía toda clase de daños que perjudicaban los animales, los cultivos. Entonces Dios les dice, pruébenme. Si ustedes vuelven a llevar el diezmo allá al alfolí para mis hijos, los levitas, yo abriré las ventanas de los cielos, dijo, y los bendeciré hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador, que representa la plaga, la peste, la enfermedad. Entonces, mire, el diezmo es la bendición financiera para nosotros. Pero aquí viene lo siguiente, este pasaje que leí pertenece al antiguo pacto, a la antigua alianza. Hoy en día, nosotros a veces decimos, el que no diezma es maldito, porque aquí también habla de una maldición. Mire, Malaquías 3:10, vea, malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación me ha robado. La Biblia dice que el Señor le dijo a los hijos de Israel, ustedes son unos malditos, porque ustedes no han diezmado. Por eso les dijo, son unos malditos, ladrones, les dijo. Pero mire, hermano, que hoy en día, yo les explico esto. Hoy en día nosotros los pastores no podemos decir que el que no diezma es un maldito ladrón. Eso no se puede decir. ¿Sabe por qué? Porque este versículo que acabamos de leer, desde el 9 hasta el 12, de Malaquías 3, del 9 al 12, allí ya esos versículos eran dirigidos al pueblo de Israel, y en el contexto que se dijo de esos versículos es en un contexto de la ley mosaica, en un contexto donde se encontraban bajo las leyes establecidas por Dios como ordenanzas y mandamientos. Hoy en día, usted pastor que me está oyendo, si usted es de las personas que se sube al altar y dice, el que no diezma es un maldito ladrón, porque así lo dice Malaquías 3:9 hasta el 12,
No, nosotros no podemos decir eso. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque el contexto de lo que usted lee es la ley, el antiguo pacto, el antiguo testamento. Y en la gracia que estamos, Cristo ya llevó todas las maldiciones. Si usted dice, pastor, el que no diezma es un maldito porque lo dice Malaquías 3:9, no. El Señor Jesucristo, cuando dio su cuerpo, su sangre, cuando dio su vida, Él llevó las maldiciones. Dice la Biblia que se hizo maldito por nosotros. Y nosotros no podemos por eso decir que la gente es maldita si no diezma, porque la maldición Cristo la llevó. La maldición de la ley, ¿quién la llevó? La llevó Cristo. Ahora le voy a explicar para que usted entienda. En el Nuevo Testamento, la persona que no diezma no es maldito, es otra cosa que es diferente. Porque a veces nosotros los pastores decimos cosas, pero las decimos fuera de contexto. Y es bueno que nosotros también indaguemos la palabra de Dios. Voy a leerle la palabra de Dios en Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo... A ver, espérenme un momento. Vamos a ubicarnos en las escrituras. Vamos a mirar que nosotros nos encontramos en un tiempo que se llama la gracia, la dispensación de la gracia, el tiempo donde el Señor nos da la salvación a gentiles y a todos los que quieran escuchar la palabra de Dios. Mire lo que dice, Primera de Corintios 6, versículo número, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, mire, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigo. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Mire que esta es una lista que da el Señor Jesucristo de las personas que cometen pecados que si mueren en ellos no van a heredar el reino de los cielos. Mire, es una lista bien interesante porque usted puede darse cuenta que cuando Dios habla en esta lista, el Señor está dando a entender quiénes que practican tales pecados no pueden entrar al reino de los cielos si llegan a morir practicando tales pecados. Mire, pero aquí le voy a decir una cosa bien importante. En el Nuevo Testamento, la persona que no diezma es un avaro, no es un maldito, que es diferente. Un avaro. ¿Qué es un avaro? Para que usted me entienda, ¿qué es un avaro? Una persona avara es una persona que no le gusta compartir de lo que Dios le da. Esa es una persona avara. O una persona avara es una persona tacaña, mezquina, amarrado. Bueno, existen varias palabras que se pueden utilizar para referirse a un avaro. Entonces, avaro es diferente a maldito. Como decir, no es lo mismo un avaro a un maldito. Como decir, nosotros los pastores no podemos decir que el que no diezma es un maldito, no. El que no diezma, según la Biblia, es un avaro. Pero yo le voy a decir esto. Ser avaro es algo que también me lleva a la condenación, porque la avaricia es un pecado mortal también. La avaricia es un pecado mortal. Hay personas que dicen, yo no soy avaro. Entonces yo le pongo un ejemplo. Ustedes se dan cuenta si es avaro o no en lo que le voy a hablar. Mire, si usted es cristiano, si usted es cristiana, y usted dice, yo creo en todo lo que dice la Biblia, pero ya cuando se llega a la parte de ofrenda, que de diezmo, ahí sí ya no creo eso. Eso significa que usted es un avaro, para que usted lo entienda. No es un maldito ya, pero es un avaro. La persona que solamente le gusta las partes de la Biblia donde se habla de
por un ejemplo, hay gente que le gusta las partes de la Biblia donde se habla que Cristo perdona los pecados, que Cristo restaura, les gusta las partes de la Biblia donde se habla de que Dios bendice con la salud. Pero ya cuando se habla de la parte de las finanzas, ahí sí ya no les gusta. Dicen, no, yo ese tema a mí si no me lo toque, yo si no me gusta, dicen ellos que me hablen de plata, es un avaro, para que usted lo entienda. Actualmente, los que no diezman no son malditos, son ávaros, son glotones, que quiere decir que ellos no le quieren permitir a Dios que gobierne sobre sus finanzas. Hoy en día hay muchas personas en las iglesias que son ávaras. Mire que hay personas en las iglesias que lamentablemente viven bajo un espíritu de avaricia. Son personas que no están ellos relacionados con la mayordomía de Dios. Hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo va a decir eso? Mire, yo le estoy diciendo la verdad y la verdad no es para que le guste, la verdad es para que la viva. Estábamos leyendo en Primera de Corintios, mire, yo le estoy dando citas bíblicas y le estoy hablando con franqueza. Yo no le estoy hablando solamente lo que dijeron por ahí, lo que a mí me conviene. Yo estoy hablando en todos los aspectos. Estoy hablando desde los aspectos doctrinales hasta cosas que están mal dichas de los pastores. Mire, le estábamos leyendo en Primera de Corintios 6:10, donde dice, vea, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Si usted no diezma, es un avaro, y el avaro no va para el cielo. Primera de Corintios 6:10. Ya no eres un maldito, pero eres un avaro. Y la avaricia también te va a llevar al infierno si no te arrepientes. Ahora, vamos a mirar otro ejemplo. Estamos leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos puede guiar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo lo que estoy leyendo, vea. Efesios 5, el versículo número 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Mire lo que habla la palabra del Señor, mire, acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, hay gente que dice, claro, los fornicarios no van para el cielo, pero ¿cómo le va a quedar el ojo cuando lleguemos a esto? O inmundo, no, pues los homosexuales que van a ir para el cielo, dice, si no se arrepiente. O avaro, mire, si usted no diezma es un avaro, mire, que es idólatra. El avaro es idólatra según la Biblia, porque él ama el dinero como un Dios, mire. Dice la palabra de Dios, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Cuando usted es un avaro, es semejante a un idólatra. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Efesios capítulo 5, versículo 5. Los ávaros son semejantes a los idólatras, porque el Dios de ellos es el dinero. Ahora sí, vamos a seguir hablando la palabra de Dios. Y vamos a mirar ahora, cuando llegamos a la gracia, los diezmos, cómo es que se administraban. Vamos a mirar. Bueno, hay personas que dicen, los diezmos no deben hoy en día seguir haciéndoselos porque en la Biblia se habla de que los apóstoles trabajaban. Vamos a estudiar el contexto de estos versículos que son utilizados para descontextualizar lo que verdaderamente dice la Biblia. Hechos de los Apóstoles 20, el versículo 34, aquí Pablo habla cuando se estaba despidiendo de los hermanos que había pastoreado por mucho tiempo. Él les estaba declarando estas palabras. Hechos 20:34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido, dice. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurados dar que recibir. Aquí Pablo le habla a los hermanos de Mileto, y cuando les habla a los hermanos de Mileto, él les está diciendo de que él había trabajado para sostener su ministerio, había trabajado literalmente, aparte de trabajar en la obra de Dios,
había trabajado en trabajos seculares también. Por eso él dijo, vea, yo con estas manos he trabajado y me he sostenido yo y los que están conmigo. Entonces hay personas que dicen, vio que los que son pastores o bueno, como se llamen, dicen, tienen que tener un trabajo secular aparte del trabajo. Le voy a explicar, vea, cuando Pablo inició su ministerio de apóstol, él inició su ministerio y en un inicio, cuando él inició su ministerio, a él le tocó trabajar para sostenerse. Eso sí es verdad. Vamos a mirar otros ejemplos bíblicos. Por ejemplo, hay varios y yo inclusive los he anotado, creo casi la mayoría. Y le voy a explicar por qué Pablo, cuando inició su ministerio apostólico, en algunos lugares le tocó trabajar y al mismo tiempo ejercer el ministerio. Vamos a mirar en otro ejemplo. Primera de Corintios, hay ejemplos 4:12. Primera de Corintios 4:12, vea, dice así: nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y soportamos. Pablo, es importante aclarar esto, él era misionero. Pablo iba a diferentes lugares y establecía una obra y luego colocaba un pastor o un obispo o anciano, que son sinónimos casi de lo mismo, y luego de ello, él se iba. Pero cuando Pablo empezaba un ministerio en algún lugar, él tenía que sostenerse a sí mismo porque no había casi apoyo financiero para su ministerio. Pero vamos a mirar que más adelante las cosas fueron cambiando, porque cuando Pablo inició, él fue a predicarle a los gentiles, mayormente a los gentiles. Él primero, su ministerio lo inició a el pueblo de Israel, pero él dijo, no, el Señor me eligió fue para los gentiles. Pedro fue el apóstol para los judíos y Pablo fue el apóstol para los gentiles. Y cuando Pablo llega a predicar la palabra de Dios, él se encuentra con culturas y se encuentra con personas que su manera de ver la vida no era la de la forma como el judío ve la vida. El judío sí sabía que había que diezmar. El judío sí sabía que tocaba dar la primicia, pero el pagano venía con una mentalidad diferente. Y Pablo no llegó de una a hablar del diezmo. Él primero se ganó la gente y la fue instruyendo hasta que maduraron en esa área, porque en un principio le tocó trabajar por eso. Vamos a mirar otro ejemplo. En 2 Corintios 6:5, mire lo que dice la Biblia, vea, 6:5, dice así: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos y en desvelos y en ayunos. Vuelve y se repite, en trabajos. Pablo le tocaba muy duro cuando inició su ministerio. También hay otro ejemplo. Por eso estoy leyendo todo, para que usted se dé cuenta que yo no leo solamente, algunos dicen, no, es que usted lee lo que le conviene. No, le estoy leyendo todo. También, mire lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer la palabra del Señor en 2 Corintios 11:27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. A Pablo le tocó tan duro en ciertos lugares donde iba a predicar, que él mismo dice que le tocó aguantar hambre, le tocó aguantar frío y le tocó aguantar desvelos. Pablo por eso es el apóstol de los apóstoles, porque la mayoría de su ministerio lo dedicó a abrir obras, y cuando hizo este trabajo, a él le tocó muy duro, demasiado duro, le tocó aguantar hambre, le tocó aguantar sed, le tocó aguantar frío, porque él cuando inició su ministerio económicamente no había casi quien lo ayudara. Eso es el motivo por que Pablo dice que le tocó trabajar con sus manos. Pero ahora yo le voy a mostrar, ya le mostré las citas bíblicas donde Pablo habla que trabajó con sus manos. Le leí Hechos 20:34, le leí 1 Corintios 4:12, le leí 2 Corintios 6:5, le leí 2 Corintios 11:27 y también le podía añadir, si quiere, 1 Corintios 11:7. Bueno, todos los versículos que le estoy leyendo se los dejé claro para darle a entender el contexto. ¿Por qué Pablo cuando inició su ministerio le tocó trabajar en un trabajo secular aparte del trabajo espiritual y ministerial que él tenía? Ahora vamos a mirar, cuando la iglesia empezó
ya a madurar, porque la iglesia en un principio, cuando él abría una obra, no era que la iglesia de una estaba firme, no, la iglesia se iba fortaleciendo, iba madurando, no era de la noche a la mañana. Pero vamos a mirar ahora sí, Pablo empieza también a administrar dentro de la iglesia la parte financiera. En Primera de Corintios 9, versículo 11, dice así, mire, lo que usted encuentra en la palabra de Dios, lo leo, mire. Primera de Corintios 9, lo leo desde el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Mire lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, mire, esto era de la ley, pero mire, también a veces se aplicaba en el Nuevo Testamento algunas cosas, vea, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió, mire, por nosotros, mire, que Dios siempre hablaba al futuro, cosas que al presente se decían, pero también hablaban al futuro, vea. Y dice la palabra del Señor, porque estamos leyendo la palabra de Dios en Primera de Corintios 9, versículo 7 en adelante, dice, versículo 10, sigo leyendo, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe, dice, con esperanza debe recibir el fruto. El que siembra, obviamente que espera cosechar algo. El que tiene una oveja, piensa subsistir de su oveja. El que tiene un cultivo, piensa de él también, alimentarse. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Aquí viene ya lo que no le gusta a la gente. La gente dice, Pablo trabajó con sus manos, él no recibía ofrendas, no recibía diezmos. Cuando inició su ministerio, es verdad, en las iglesias mayoritarias de los gentiles, cuando él inició, porque los hermanos de Corinto, la mayoría eran paganos convertidos al cristianismo. Hay que aclarar, las iglesias que fundó Pablo, en su mayoría, eran iglesias de gentiles convertidos al cristianismo. Algunas iglesias sí eran, vamos a hablarlo, judíos convertidos al cristianismo. Por ejemplo, los Gálatas mayormente eran judíos, pero los corintos, perteneciente a una índole griega, ellos no eran judíos, eran paganos, como se dice en la Biblia, adoradores de otros dioses paganos, falsos, que no son verdaderos. Y mire que Pablo habla y él dice, si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿será que no tenemos derecho de cosechar lo material? Mire lo que dice, vea, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Mire lo que dice la palabra del Señor, mire. Todo esto es importante, hermano. Vea. Si otros participan, dice, de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Mire, en la iglesia de los Corintios habían unos hermanos, le voy a explicar, en la iglesia de los Corintios habían unos hermanos que estaban recibiendo falsos apóstoles y ellos se habían metido en la iglesia encubiertamente y esos falsos apóstoles estaban haciendo una mercadería de la iglesia del Señor. Y entonces Pablo, al ver que dentro de la iglesia del Señor se habían introducido falsos apóstoles, falsos obreros, él dijo, no, quiero que a mí no me vayan a hacer partícipe de las finanzas como ellos, porque van a decir que yo también soy como ellos, estafador. Entonces Pablo dijo, no, voy a trabajar y voy a sustentarme yo mismo. Entonces le estoy explicando los dos motivos por los cuales Pablo le tocó muchas veces trabajar. Uno, porque la iglesia en un principio no lo apoyaba financieramente. Dos, porque dentro de la iglesia se habían introducido falsos apóstoles, falsos maestros, y estos falsos apóstoles y maestros estaban haciendo un negocio con la iglesia. Pero Pablo dijo, si yo recibo también de las ofrendas, si yo también recibo de lo que la iglesia da, en este momento, él dijo, me van a decir que soy igual que ellos. Entonces dijo él, no, yo para curarme en salud, no me den nada. Pero miramos que más adelante Pablo
al verse en esa necesidad tan grande, mire, él dice así, vea, es tan importante, mire, vea, si otros participan de este derecho sobre vosotros, porque Pablo decía, hay otros que están cosechando lo material de ustedes y yo que soy el verdadero apóstol no estoy recibiendo ni 50 pesos. Pablo le reprochó a los hermanos de Corinto, otros que no son apóstoles, otros que no son verdaderos obreros, otros que no son verdaderos siervos de Dios, sino embajadores de Satanás, están recibiendo la bendición financiera de la iglesia, y él por eso dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pablo está diciendo, si los falsos apóstoles, si los falsos maestros que se han metido entre ustedes y ustedes los han recibido como obreros de Dios, como apóstoles de Dios, ustedes los están sosteniendo sus ministerios falsos, ¿cómo no van a sostener el ministerio mío? Le estoy leyendo la Biblia y se la estoy desmenuzando. Mire, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Mire, la persona que predica la sana doctrina tiene de Dios derecho a participar de las ofrendas, de los diezmos, de las primicias de la iglesia. Dios le ha otorgado ese permiso y se lo estoy mostrando, y al mismo tiempo le estoy mostrando el contexto por qué Pablo le tocó trabajar cuando inició su ministerio en muchas iglesias, como en la iglesia de Mileto, y le estoy mostrando el contexto también de Corinto, por qué Pablo en muchas de sus frases dice, con estas manos tuve que trabajar, porque los hermanos de Corinto estaban dándole las ofrendas, las bendiciones financieras a los falsos apóstoles, y al verdadero apóstol lo estaban dejando ver un chispero, para que me entienda. Pero más adelante Pablo dice, no, ¿cómo es posible que a los falsos los mantengan y yo que los vine a ustedes verdaderamente a fundar en la palabra del Señor Jesucristo me tengan aguantando hambre? Por eso dijo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque Pablo tenía sus secretarios, sus ayudantes, ¿verdad? Pero no hemos usado de este derecho, sino, mire, ¿verdad?, que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Como yo le explicaba, que habían falsos apóstoles, falsos maestros que estaban haciendo un mal uso de las cosas materiales de la iglesia. Entonces Pablo estaba curándose en salud para que no lo metieran junto con los que estaban en en el engaño. Dice así, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que iba al evangelio. Mire, si usted quiere ser un avaro y no donar de lo que Dios le da, ni ofrendar, ni diezmar, quédese con su plata y gástesela en lo que le dé la gana. Pero yo le digo una cosa, Dios tiene personas que son agradecidas. Si usted es una persona avara que dice, yo no voy a mantener a los pastores, pues quédese con su dinero, guárdese lo que le sirva de mucho. Pero déjeme decirle que Dios siempre va a tener personas que aman a su palabra y aman los siervos de Dios. Porque mire que dice la palabra de Dios que el que anuncia el evangelio viva del evangelio. Dios, por ejemplo, a mí no me llamó para cosechar café. Dios a mí no me llamó para ir a vender empanadas. Dios a mí no me escogió de entre millones de personas para que yo vaya a vender pescado. Dios me escogió a mí para que me ocupe en la predicación del evangelio y en la oración. Los apóstoles dijeron, no está bien que nos ocupemos nosotros en servir a las mesas de las viudas de los judíos griegos. Para nosotros, si hacemos eso, dijo ellos, descuidaremos la oración y la palabra, que es el ministerio que se nos ha encargado. Usted, si es un pastor, su trabajo es que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Si usted es un pastor, dedíquese a lo que Dios lo llamó, a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Si usted es un pastor, dedíquese a su trabajo. Dios lo llamó al ministerio, que hay casos que cuando uno inicia el ministerio, le toca trabajar. A mí me ha tocado trabajar. Yo he estado en iglesias donde la iglesia no tiene la capacidad de sostenerme a mí y a mi familia,
y a mí me ha tocado trabajar, como a Pablo me ha tocado cosechar café, me ha tocado limpiar achira, me ha tocado irme a negociar, cargar bultos. Yo lo he hecho como Pablo. Cuando he estado en algún lugar y la iglesia no me ha podido sostener, ¿qué he hecho yo? Pues para sostener mi familia he trabajado secularmente, pero yo lo hago por un tiempo y luego me dedico a lo que es mío. Pero eso era porque, como Pablo, no había recursos suficientes. Pero si usted, pastor, tiene una iglesia que lo está sosteniendo económicamente, bien, dedíquese a su trabajo. No ande metiéndose en otros negocios. Hay pastores, y ahí se la lanzo esta bomba, al que le peine, que lo peine, al que le duela, que le duela. Hay pastores que económicamente la iglesia los tiene bendecidos, les da para el estudio de los hijos, les da para la comida, les da para el vestido, les da para sus necesidades materiales que tiene como ser humano. Pero hay pastores que están haciendo eso, están poniendo otros negocios, como decir, no se conforman con lo que yo les he estado, sino que buscan otros negocios. Eso se llama avaro, pastor. Usted, si tiene una iglesia que lo tiene bien, dedíquese a pastorear y a ganar almas, porque hay pastores que están bendecidos económicamente, se pueden ir a negociar, se hacen negociantes de carros, negociantes de moto. Usted, el Señor no lo llamó para eso. Usted lo llamó, el Señor fue para que se dedique a su trabajo. La Biblia dice que ninguno, dice la Biblia, que se enreda en los negocios de esta vida es una persona apta para servirle al Señor. Así me está escuchando, pastor, que me oye, que recibe buenas entradas y todavía está inconforme y anda buscando por otros lados plata. La Biblia dice que el siervo de Dios no tiene que ser una persona avara ni tampoco pendenciera, que no ande buscando solo el dinero. Aquí viene otra bomba que se la suelto al que sea pastor, porque yo soy pastor y predico a pastores también. Hay pastores que tienen en las iglesias personas que diezman bueno, y estos sinvergüenzas, así los llamo yo, pastores sinvergüenzas, a esos los ponen en alto, les dan cargos altos, pero en la iglesia hay personas que son financieramente bajas de recursos, no tienen mucho dinero, y hoy en día hay una manada de sinvergüenzas pastores que a los que tienen plata, así sean de mal testimonio. A los que diezman harto, así sean unos fornicarios, unos adúlteros, unos estafadores, como da buenos diezmos, le pongo de diácono, le pongo de líder de aquí y de allá. Escuche bien, pastor, usted no tiene que poner encargos a las personas por la economía que ellos tengan. Usted tiene que darle un cargo a una persona es por la vocación que Dios le dio a esa persona, por el testimonio, por el ministerio, por el don que se le mira. Pero hoy en día hay una manada de sinvergüenzas pastores que hacen esto, mire, vea. Al que diezma bien, le alcahuetean el pecado. Al que da buena ofrenda, le alcahuetean el pecado. Si usted es uno de esos, usted es un descarado, sinvergüenza que ha perdido el temor de Dios. Usted tiene que predicar la palabra de Dios a todos por igual. No es que a este que diezma harto lo voy a tener en alto y a este que diezma poquito lo voy a tener en poco. ¿Sabe cómo se llama eso? Usted es un pendenciero que está buscando nomás es el dinero. El verdadero pastor predica la palabra de Dios sin hacer acepción de personas. Porque hoy en día hay una manada de sinvergüenzas que hacen acepción de personas. A los que son ricos en las iglesias, ay, eso sí, les limpian el puestico donde se sientan. A eso sí, para todos los alaban, pero al que es pobre ni lo voltean a ver. Si vos sos uno de esos, arrepentite. Vos que te llamas pastor, pero que solamente te interesas en los que dan harta plata, arrepentite. Vos tenés que amar a las ovejas, sean ricas económicamente o pobres, sea que diezmen poco o harto, tenés que amarlas por igual. Si vos sos de esos que nomás te interesas en la cantidad que da de plata, sos un vividor, un hijo del diablo. Si se da cuenta que yo no predico solamente la palabra de Dios para la gente que no diezma, predico también para los pastores, porque Dios no me llamó a mí para predicar un mensaje acomodado. Estamos dándole duro a todos los que quieren hacer lo que les da la gana con la palabra de Dios. Voy a leer otro pasaje de la Biblia. Filipenses. Como les decía, Pablo
un predicador poderoso del Señor, pero a veces la iglesia no lo quería apoyar económicamente. Mire lo que le tocó a Pablo, vea, Filipenses 4:10. Porque a Pablo, los de Filipo también lo tenían, hermano, ayunando, pero no porque él quería, lo tenían ayunando por gusto. Esta fue una carta escrita cuando Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo estaba reclamando su derecho porque él los había a ellos encaminado por el camino de Dios, y el que los encamina tiene derecho de los bienes materiales de las ovejas. Filipenses 4:10, vea, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Los hermanos de Filipo, cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, él ya estaba en la cárcel. Pero estos hermanitos eran como tacaños, para que usted me entienda. Pablo había llevado la palabra a esta iglesia también, pero estos hermanitos, ¿qué habían hecho? Se habían olvidado del misionero que llevó la palabra y trabajó por ellos. Y Pablo les dijo, en gran manera me gocé de que hayáis revivido vuestro cuidado. Pablo dijo, al fin ustedes que se acuerdan de mí, como que yo no como, como que yo no bebo agua. En pocas palabras dice, vea, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo era un hombre que estaba acostumbrado a todo, por eso dice estas palabras. Y ahora me adelanto al versículo número 17, vea. No que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pablo les dice a los filipenses, yo no es que ande buscando plata de ustedes, les dice. Mire, él dijo fruto, porque el que es generoso con sus diezmos, con sus ofrendas, ese es un hombre que va a dar buen fruto, dice la Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios, vea. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el siervo que llevó, lo que enviaste es olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo dijo olor grato, le mandaron posiblemente una buena ofrenda y él la recibió con alegría, porque lo tenían olvidado ya al apóstol Pablo, encarcelado y olvidado, y Epafrodito fue el que le llevó la bendición de la iglesia económicamente. Ahora sí, quiero decir algo más poderoso. ¿Cuánto es lo que un pastor debe recibir según la Biblia? Le voy a explicar, ¿verdad? La Biblia habla que Dios quiere ver a un pastor bendecido como a los demás los quiere ver bendecidos, sí. El pastor, yo voy a poner un ejemplo, hay pastores que administran una iglesia de 50 personas, hay otros que administran una iglesia de 100 personas, otro de 200, de 300, de 400, de 500, hasta de 1000. Yo, pues, en nuestra organización, pues el que más miembros tiene de tener por acá unos 700, más no creo que tenga aquí en Colombia. Fuera del país y hay iglesias grandes del nombre. Pero aquí viene esto. Mire, si usted es un pastor que tiene una iglesia, vamos a poner un ejemplo sencillo y fácil. Si usted es un pastor que tiene una iglesia de 500 miembros, y usted, esa iglesia de 500 miembros que usted tiene, lo sustenta sobradísimo. Le da para los hijos, para el estudio, para la comida, para los bienes materiales. Bueno, lo sustenta. Ese pastor, si es temeroso de Dios, porque aquí viene el temor de Dios también, no se va a echar todos esos diezmos solo para él. Usted que sea un pastor, porque en mi organización yo conozco pastores que reciben bendiciones grandes, y no estoy difamando ningún ministerio, estoy diciendo la verdad. En mi organización hay pastores que reciben económicamente bueno, ganan muy bueno, muy bien les va, pero muy bien. Pero si usted es un pastor que tiene una iglesia grande de 500 personas, 600 personas, ya a usted le llega una abundante bendición de diezmos. Oí esto y para la oreja.
vos no te podés echar toda esa plata al bolsillo porque eso se llama avaricia. Usted si es un pastor temeroso de Dios y le llega harta bendición económica, usted tiene que decir, bueno, me está llegando harto, voy a coger de lo que me llega el 50%, voy a coger de esto que me llega el 40% y el restante lo voy a utilizar para ayudar la misma iglesia, para ayudar a otro pastor que está empezando obra, para ayudar a un hermano de la iglesia que es pobre, a una viuda, a un huérfano. Eso es lo que se debe hacer cuando las entradas son hartas de un pastor. Si usted es un pastor que está recibiendo harto, pues yo no estoy hablando de pastores que les den 100,000 pesos al mes, porque usted con 100,000 pesos no vive. Yo no estoy hablando de pastores que les den 200,000 al mes, eso no sirve ni para una persona para vivir al mes. Hay pastores que se les está pasando por alto lo que yo les estoy hablando en esta hora. Y espero que el Espíritu Santo le ablande el corazón a esos pastores que se hacen los locos cuando yo hablo estos temas. Si usted tiene una iglesia grande de 500 miembros, 400 miembros, pastor, y le está entrando buena plata de los diezmos, esa plata usted no se la puede embolsillar toda. Si vos sos temeroso de Dios, vas a compartir ese diezmo abundante que te llegó con los más necesitados de la iglesia. Porque hoy en día hay unos descarados, ávaros, pastores, vea, escúcheme, yo no hablo para todos, yo no hablo para todos los pastores, porque yo soy testigo que hay pastores, me decir, vea, yo a veces he abierto el alfolí y he encontrado 20,000 pesos. A veces he abierto el alfolí y en ocasiones he encontrado 100 pesos. O a veces lo he abierto y Dios me ha bendecido grandemente. ¿Y qué hace el pastor cuando recibe los diezmos? Tiene que sacar el diezmo también. Todo pastor tiene que sacar el diezmo de los diezmos que le dan. Y si es un pastor, como decir, en mi organización, hay pastores que administran una iglesia de 600, otros de 400, otros de 300. Obviamente la entrada va a ser harta, un pastor con una iglesia así de grande. Pero yo conozco pastores que tienen entradas grandes, hartas, y son unos tremendos ávaros y golotones. No son capaces, reciben millones al mes y no son capaces de darle una canasta de amor a una ovejita de la iglesia. No son capaces cuando van a visitar a un anciano enfermo de llevarle unos 1,000 pesos de pan. Hay hoy en día una cantidad de amarrados tacaños. Si a mí hay algo que me da rabia, es ver esos pastores que se suben a los altares a predicar. Hay que sembrar, hay que cosechar, hay que sembrar. Y son los más tacaños. En la iglesia visitan un enfermo y no le llevan ni una menta. Tacaño, hijo del diablo. ¿Por qué hablar de bendecir si no sos capaz de llevar 1,000 pesos de pan a un enfermo? Vos que hablas, no, hay que sembrar. Vaya a verlo, ve a un pastor más pobre y no le regala sino el Dios le bendiga nomás. ¿Te duele esta palabra que te estoy predicando? Pues que te duela, porque es la verdad. Yo aquí no estoy predicando un mensaje acomodado. Estoy hablando para la iglesia y para los pastores. La iglesia sí debe diezmar actualmente y debe hacerlo para el sostenimiento de ese ministerio. Pero los pastores que reciben entradas grandes y no comparten con los hermanos que sirven en la iglesia y con los más necesitados, esos son unos vividores, para que usted aprenda. ¿Usted cree que es justo? Pongo un ejemplo. Un pastor que reciba, un ejemplo, 20 millones al mes. ¿Usted cree que es justo que ese pastor se quede con los 20 millones, tanta plata? Si es un pastor temeroso de Dios y recibe, un ejemplo, 20 millones, 30 millones al mes, ¿qué debe hacer ese pastor? Voy a dar una parte de mi diezmo para los ancianitos que no tienen quien nos ayude, para los enfermos. Si vos recibís harto, pastor, y no ayudas a los necesitados, vos sos un avaro nomás. También, vea, el pastor para ganarse el diezmo debe ser un pastor ejemplar. El pastor para ganarse el diezmo debe ser un pastor que ame la iglesia.
El pastor, para ganarse el diezmo, debe ser un pastor que le sirva a Dios, y que la esposa también, porque hoy en día hay ministerios que son así, vea. El pastor predica, el pastor sirve, pero la mujer es como una momia, no hace nada en la iglesia. Ay, es que la esposa del pastor, a ella no se le puede decir nada porque ella no tiene ministerio. El pastor tiene ministerio y la esposa también tiene que tener ministerio. Si no, ¿para qué se casó con un pastor? Eso de que diga, no, es que el ministerio es del pastor. La esposa también recibe ministerio. Que yo ahorita no voy a entrar en debate de que se le diga pastora o que no se le diga pastora. Bueno, dígale como quiera decirle, hermana, hija de Dios, bueno, sierva. Pero la que es esposa de pastor también tiene que ejercer un ministerio. Porque hoy en día hay una manada de flojas, esposas de pastor flojas, que así se lo digo, flojas, que no ayudan al pastor en el ministerio. Usted, si es esposa de pastor, ayúdele a su esposo a predicar, ayúdele a su esposo a dirigir un culto, ayúdele a cantar, porque hay esposas de pastor que las tienen nomás es de adorno en las iglesias. No, es que es la esposa del pastor. Ella no puede a trabajar en un protemplo, se le daña el manicure. ¿No le da vergüenza a usted, pastor, que tenga a su esposa y no le haga participar de un protemplo, no que lo hagan las demás? Eso no se debe hacer, pastor. Su esposa debe ser un ejemplo en la iglesia también en servicio, en ayudar. Porque yo conozco pastoras que tienen un ministerio muy bonito, esposas de pastor que tienen un ministerio muy bonito, predican, dirigen, wow. El pastor se va y queda en la iglesia una mujer sabia que guía el rebaño de Dios bien. Pero conozco otras esposas de pastor que son unas momias, así como lo oye, momias. No son capaces de cantar, no son capaces de dirigir, no hacen nada. Yo digo, no tienen ministerio. Si usted no tiene ministerio, vais para la casa más bien. La iglesia es para aquellos que tienen ministerio. La iglesia tiene que ser administrada por un hombre que tenga ministerio y por una mujer que tenga ministerio. Si usted no tiene ministerio, hermana, ¿para qué se casó con un pastor? ¿O a usted lo obligaron a casarse con un pastor? El día que usted se casa con un pastor, usted sabe, me caso para un trabajo espiritual. Porque hay esposas de pastor que lo único que les gusta es el domingo cuando se hable el alfolí. Ay, sí, venga mi amor, le ayuda a contar. 100, 20, 30, cuando es la ofrendita. ¿Y por qué no te involucras en el ministerio también, descarada? ¿Por qué no te involucras también en el ministerio, vividora? Ay, es que mi trabajo es muy duro. ¿Cuál es el trabajo suyo? No, pues cocinar para mí, para mi esposo y para mis hijitos. Eso lo hace todo mundo. Trabajo, aparte de cocinar y comer para usted mismo, tiene que ejercer un ministerio en la iglesia. Que las demás hermanas digan, wow, esa esposa de pastor, vea, qué hermoso como Dios la utiliza. Pero hoy en día, no. Hoy en día hay una cantidad de esposas de pastor vagas que no les gusta ejercer el ministerio. Para mí, esas esposas no están haciendo es nada, están escalentando el asiento, porque la esposa también participa de los diezmos que el Dios le da al pastor, pero también debe ganarse ese diezmo, porque si usted nomás dice yo, ¿cuál es su trabajo? Cocinar, hacer aseo, pues eso lo hace cualquiera si no tenga ministerio hace de trabajo, porque hay en las iglesias, pare la oreja esto, esta bomba, al que le duele, un nervio le va a tocar a alguien. Hay en las iglesias hermanas que hacen más que la misma esposa de pastor. Hay en las iglesias hermanas que hacen más que la esposa del pastor. Hay hermanas que, vea, cocinan para los peones, ejercen un liderazgo dentro de la iglesia. Aparte de eso, llegar a hacer aseo, criar los hijos. Y la esposa del pastor lo único que hace es ¿qué? ¿Qué es lo único que hace la esposa del pastor? No, yo nomás lavo la losita, plancho la camisita del pastor. Sí, pero aparte de eso, ¿qué haces más? Aparte de eso, tenés que hacer algo más en el ministerio. Porque no digas que sos una hija de Dios, no digas que sos una esposa de pastor si no sos capaz ni siquiera de predicar, no sos capaz ni siquiera de cantar un coro. Es una vergüenza que se llame usted una esposa de pastor. Esas esposas de pastor que no son capaces de predicar, que no son capaces de dirigir, que no son capaces de hacer una célula, están en nada. Está usted, mejor dicho, es para que se vaya para la casa, a pelar papas más bien. Hoy
Hay personas en el ministerio que no están haciendo es nada, calentando un puesto, están simplemente ahí. Escúcheme lo que le voy a decir. El diezmo se lo debe ganar el pastor y la esposa del pastor se lo tienen que ganar haciendo el trabajo de Dios. Eso no es que simplemente yo recibo los diezmos porque soy pastor, no. Si vos no le servís al Señor, sos un vago. Porque hay pastores que ya no quieren ni predicar en la iglesia. Hay pastores que hacen esto, vea. El martes predica la dama. El jueves predica el hermano. Ellos no quieren predicar ya, sino el domingo. No, yo soy un pastor, yo ya nomás predico el domingo. Escúchame, pastor. Es bueno que la gente aprenda también a servirle a Dios. Es bueno dejar que la gente también ejercite el ministerio. Es bueno. Pero usted no tiene que ser, no, yo nomás predico el domingo. Uno como pastor tiene que estar preparado para predicar el día que le toque y cuando le toque. No es que yo nomás predico el domingo. Ahí no estás haciendo nada. Porque hay pastores que yo predico el domingo nomás. Ahí no estás haciendo nada. Predicar el domingo nomás. Aparte de predicar el domingo, tenés que estar preparado para predicar en el culto de la calle cuando te toque. Porque hay pastores que no, se han vuelto pastores de oficina nomás. Ya no salen a visitar a una oveja, ya no van a evangelizar a nadie, ya no quieren que el polvo les toque los zapatos porque se les ensucia. Hoy en día ya hay pastores gomelos que ya no quieren hacer nada por las cosas de Dios, ya nomás en una oficina con el computador, ya que los demás trabajen. Eso está mal ante los ojos de Dios. Eso está mal ante los ojos de Dios y vos tenés que cambiar esa forma, porque por eso es que la iglesia del Señor es difamada, por eso es que la iglesia del Señor es vituperada, porque hay personas que se les ha perdido la dirección de cuál es el ministerio que Dios les ha dado. Si vos sos un pastor de esos nomás que querés estar en la casa encerrado y no salís para nada, vos no sos digno de esos diezmos que te llegan en alfolí. Si vos sos de esos pastores que en la iglesia no querés hacer nada, que todo querés que lo hagan los demás, estás llevado por el diablo, nomás te digo. Está haciendo su mantenido nomás. Usted, pastor, tiene trabajo de sobra. Visitar un enfermo, ir a evangelizar a una persona, leer la Biblia, ayunar, mejor dicho, trabajo lo que le sobra al pastor. Si usted no lo quiere hacer, es otra cosa muy diferente. Por eso le estoy diciendo, ¿quién es digno de ganarse los diezmos? Si usted tiene un pastor vago que no hace nada, no diezme. Vaya y diezmele a alguien que se lo merezca, que esté pagando el precio. Porque yo conozco pastores que están pagando el precio y lo que les entra es una chichigua, lamentablemente. Yo conozco pastores que pagan el precio y como Pablo, les toca trabajar con las manos porque lo que les entra es muy poquito y son trabajadores en el Señor. Pero yo conozco otros pastores que son unos vagos, no hacen nada, no pagan el precio, no se esfuerzan y están recibiendo millonadas. Así no son las cosas con Dios. Termino mi mensaje. El diezmo es vigente hasta el día de hoy. Pero hay que saber a quién se le da el diezmo, a un pastor que haga el trabajo verdaderamente. También es importante saber, a los que no diezman no se los llama hoy en día malditos ladrones, se los llama ávaros glotones, que es diferente. Bueno, esta palabra que yo he predicado, yo sé que le cae a algunos pastores fuerte y este video yo sé que lo van a llegar a ver un poco, hermanos. Y yo no le predico para que se agraden los pastores, ni para que se agraden las ovejas. Yo predico es para que se haga la voluntad del Señor. Bueno, termino mi mensaje. Dios le bendiga Daisy Quinayas. No sé de dónde es. La hermana Daisy Quinayas, Dios la bendiga por haber estado en la transmisión. Bueno, invitándoles para que compartan esta transmisión. Ayúdenme para que este mensaje llegue a más, compártalo, inviten a otros para que lo compartan y que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde desde los Andes, Sotomayor,
Un fuerte abrazo para todos los hermanos de la Iglesia del Señor en el mundo entero y también para todos los amigos. Amigos, nosotros los pastores que verdaderamente hemos conocido a Dios, no estamos detrás del dinero de usted. Estamos por la salvación de las almas.